Buen día a todos. En el siguiente video les hablaré sobre las acciones en el derecho romano. Toda persona actúa en sociedad o en su comunidad en base a los derechos que las leyes le confieren porque nuestros derechos terminan ahí donde comienzan los derechos de los demás. En épocas pretorianas se acostumbraba el hecho de hacerse justicia por sí mismo, lo cual desde todo punto de vista es contrario al derecho, pues se estima que la ejecución coactiva para obligar al adversario a que dé satisfacción a los derechos del perjudicado era una prerrogativa del Estado. En el derecho romano, según las épocas, hubieron tres sistemas que estuvieron sucesivamente en vigor y son las acciones de la ley, el procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario. Antes de comenzar a explicar cada uno de ellos, es necesario hacer una exposición de la organización judicial. La división de las funciones judiciales estuvo a cargo de los magistrados y de los jueces. El proceso comprende dos partes. La primera la realiza delante del magistrado in jure y la segunda delante del juez in judicio. El magistrado es quien regula la marcha general de la instancia y quien precisa el objeto de los debates, y el juez es quien examina los hechos y pronuncia la sentencia. Esta organización se mantiene sin interrupción durante más de 10 siglos, bajo los regímenes más diversos y sin desaparecer hasta que comenzó la decadencia del Imperio Romano. Las acciones de la ley, legis actionis. Este sistema se remota al origen mismo de Roma. Se entiende por legis actionis ciertos procedimientos compuestos de palabras, de hechos rigurosamente determinados que debían ser realizados delante del magistrado. Estos procedimientos o acciones se reducen a 5 tipos llamados actio sacramenti, la judictis postulatio, la condactio, la manus injectio y pignoris captio. Las tres primeras solo servían para obtener el juicio de los procesos y las otras dos eran más que nada vías de ejecución. Las actio sacramenti y manus injectio son las más antiguas y probablemente existieron solo al principio. En el procedimiento de las acciones de la ley se distinguen las características siguientes. Los ritos de cada acción se realizan in jure delante del magistrado. Solo se podía proceder a los ritos de las acciones de la ley durante los días fastos. Este procedimiento, al parecer, se reservó a los ciudadanos romanos. Bajo la legis actionis, nadie puede en asuntos de justicia. El objeto de la condena es pecuniario. El procedimiento formulario se llamó formulario porque el magistrado redacta y entrega a las partes una fórmula, es decir, una especie de instrucción escrita que indica al juez la cuestión de resolver dándole el poder de juzgar. Se le conocía tanto con el nombre de ordinario. El procedimiento extraordinario. Al final de la época clásica, los cognatios extraordinarios se multiplicaron sobre todo en las provincias. Casi siempre dependieron del presidente el juzgar el mismo u organizar la jurisdicción. Características de este procedimiento. Comparecencia de las partes. Justiniano estableció la liberus conventionis, que era una verdadera citación escrita por el magistrado. Marcha general de la instancia. Este procedimiento, la instancia no se divide, ni siquiera hay una fórmula. Todo ocurre delante del magistrado, que es quien juzga. Haciendo una comparación del derecho romano con el derecho hondureño, el Poder Judicial lo regula la Constitución de la República en el capítulo 12 del Poder Judicial y en el artículo 303 establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por el magistrado y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes.